y ron. El sabor del manjar está en la salsa. Salsa moré, salsita del origen caballero de Cuba o de la calle Cuba Johnny del Santiago I. Salsa Celia, salsita, criollo fonema, cantao criollo que solo se traduce cuando la sensibilidad hace diana en el ritmo. Ritmo de voces en rumbón y tumbao multiplicadas. La palabra es salsa, salsa de aguají y pimienta, salsa de risas arrebatadas, lánguida salsa, salsa sensual, salsa mestiza, salsa mulata, salsa sin par, salsa sangre trascendida, salsa que a trópico huele, salsa jugosa que las penas colorea de azul mar o azul cielo. Emoción de tierra adentro, salsa maná que trasciende el sabor del momento, salsa que agria se pone en soledad, salsa sanabria, salsa de estrellas, no importa marca, queremos salsa, Pacheco, danos más. Salsa de Anaísa y Changó, de misterio a contrapelo, salsa que destila el cuerpo que aspira a otro cuerpo, salsa que ensalza la gracia plena al dibujo y al mariposeo. Necesidad de Atlántico redimida marcando los acordes breves con breves jadeos. Salsa para comensales de sonidos y silencios. Salsa, golosa danza y contradanza. Gusto justo en el punto de las ganas del hombre y la sensualidad de la dama. Almas ebullicientes en el paso y en el paso y medio, en la argucia del antebrazo, al rodear la estrecha cintura, de la mano que rebosa en donde la espalda acaba, toma y daca y toma, alucinante salsa que cuanto más placer da, acaba. La vida es salsa, salsa paña. Johnny, danos más. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Conversación en la Catedral. Hoy, como han podido ver, hemos iniciado el programa con una sorpresa cargada de colorido, de sensualidad, del fervor de las danzas y de los ritmos caribeños. Esta apertura del programa de esta noche estuvo a cargo de la bailarina Judith Fernández, quien es egresada de la Escuela de Ballet Clásico del Centro de la Cultura de Santiago y hoy día es integrante del ballet folclórico Areito. Su danza ha paseado por distintos países de Europa y de América Latina. ¿Y por qué hemos empezado de esta forma el programa de esta noche? Porque vamos a hacer un recuento, yo diría que prácticamente una retrospectiva de lo que fue Arte Vivo 2004, uno de los eventos más importantes en términos culturales, no solo de Santiago y la República Dominicana, sino del Caribe. Y para hablar sobre Arte Vivo, están con nosotros tres de sus principales protagonistas, quienes en unos instantes ya estarán conversando con ustedes y conmigo aquí en Conversación en la Catedral. La isla. Estoy en la isla. No he abandonado nunca la isla, pobre de mí. Creí entender que me pasaba la vida dando la vuelta al mundo en espiral. Error. Donde no ceso de dar vueltas es en la isla. Lo único que conozco es la isla, nada más. Y tampoco la conozco, pues nunca tuve fuerzas para mirarla. Cuando llego a la orilla, me vuelvo hacia el interior. Estar acompañado esta noche de
tres directos amigos, activistas culturales, promotores culturales, protagonistas de la cultura de nuestro país, cada uno en distintas esferas. Enegildo Peña, poeta, ensayista, director ejecutivo de Casa de Arte, productor cultural, productor de televisión, en fin, un hombre de cultura, de carne y huesos. También está con nosotros Rafael Almanzar Mármol, quien es también oriundo de Santiago, del Cibao. Es un experto en materia de folclore, animador cultural también. Ha estudiado folclore no solo en nuestro país, sino también en Cuba y otros países del Caribe, y es una de las piezas angulares del movimiento cultural en Santiago y en todo el Cibao Central, y fundamentalmente en lo que es Arte Vivo. También está con nosotros, de nuevo, porque ya había estado antes por aquí, Fernando Cabrera, mi amigo Fernando, quien es presidente de Casa de Arte ya por varios periodos. Él a veces ha querido irse, pero no lo dejan ir. Me parece muy bien que lo tengan atrapado allí. Fernando es poeta, ensayista, varios de sus libros han sido galardonados con algunos de los más importantes premios literarios de nuestro país, y es además un activista cultural también, piedra angular del movimiento cultural en Santiago y en el país. Fernando, recuerdo que es fundador del grupo Ideas en Santiago. Fue la primera vez que yo tuve oportunidad de compartir con ustedes allá, fue precisamente en el marco del grupo Ideas, que de seguro de allí nació Casa de Arte como proyecto, nació Arte Vivo, nacieron una serie de hoy instituciones culturales en el Cibao, en el país y en el Caribe. ¿Cómo están ustedes? Bueno, sumamente agradecido por ti, por tu gentileza de acompañarnos por tantos años en esas aventuras culturales que hacemos en Santiago, y por abrirnos esta ventana de conversación nuevamente. Qué bueno, qué bueno. Sabemos que Arte Vivo ya es prácticamente joven, ya más que adolescente, porque llegó a los 17. 17 años trabajando en este espacio cultural dinámico, abierto. Yo creo que es la única actividad cultural que con esas características se celebra en el país. Pero este año, Arte Vivo, pues no solo volvió a trascender los límites geográficos de la isla, abarcando otros países del Caribe, sino que además tuvo un protagonista por excelencia, que fue ese gran músico dominicano, santiaguero, ¿verdad? De los pepines, se crían los pepines en Santiago, ¿no? Así es, los pepines. Sí, Johnny Pacheco. Yo quisiera que, antes que remontarnos a los orígenes y demás, que ya vamos a hablar oportunamente de ello, pues ustedes nos contaran un poco cómo lograron que Johnny Pacheco se convirtiese en figura central de esa actividad de este año, y que además pudiese recibir ese tan merecido homenaje por parte de ustedes, de Santiago y de todo el país. Bueno, la historia es simple y es larga, compleja si se quiere, en el sentido de que vino de un simple comentario. ¿A quién dedicamos el festival de ahora? Bueno, tenemos opciones, vamos a los promotores tradicionales de la cultura, buscamos una figura representativa de Santiago, y alguien le comunicó a Danilo de los Santos que Johnny Pacheco, ese hijo de los pepines, precisamente se había estado, digamos, hablando con nostalgia de que quizás él no era profeta en su tierra. Al canalizarnos ese comentario, sin saber dónde podíamos localizarlo, todo el comité de organización del festival empezó a rastrearlo a través de internet, sin ningún contacto, sin otro contacto, y llegamos a su página. Le dijimos que acá muchos pensaban que él era de Cuba, de Puerto Rico, y ese fue el anzuelo que le echamos para que él se animara a recuperar las raíces. Entonces,
pasaron 2 meses de conversaciones para que se incorporara al proyecto y luego dio tantos resultados la convocatoria que las universidades, los grupos culturales se animaron no solamente a recibir y a entregar reconocimiento a Pacheco en forma de festival. Canalizamos un doctorado honoris causa que para la Universidad Tecnológica de UTESA se llama Magister Populi, para que complementara el orgullo de tener la principal figura de la salsa, probablemente de todo este movimiento de música latina en Estados Unidos, que para muchos dominicanos era una sorpresa de saber que Johnny Pacheco era de Santiago y de Los Pepinos. ¿Cómo piensan ustedes? Yo sé que vamos a ir viendo algunas imágenes porque este es un recuento. Yo he querido hacer este recuento de arte vivo en forma retrospectiva, empezando con esta su última entrega que fue al inicio de la primavera de este año. Vamos a ir viendo imágenes de lo que aconteció allí, pero ¿cómo sintieron ustedes que recibió Pacheco este reconocimiento por parte de su Santiago de origen y del pueblo dominicano? Bueno, yo creo que indiscutiblemente lo recibió con honestidad y sobre todo con humildad de toda la ciudad y sobre todo él como ser humano, ser reconocido desde los orígenes, yo creo que es muy significativo y que era lamentable que una figura de la música a nivel mundial como Johnny Pacheco no se hubiese reconocido de la manera y la trascendencia que él debía y se merecía. Y en la parte también humana, un ser maravilloso. Se emocionaba como se emocionan los artistas, desde la inocencia. Y ese se emocionó tanto que llegó un momento como que él se quedaba así, decía, pero esto es una realidad que me está pasando. Y otra cosa, donde nació en Los Pepinos. Yo recuerdo que había un aguacero, ya estábamos de montar ya una parte de ese homenaje que le íbamos a hacer y él llamó. Y Fernando insistía, dice, no, yo voy para allá, no importa que llueva. Y bajo las aguas de esa noche, él se montó, tocó, se dejó abrazar de su gente. Es decir, que fue yo creo que regresamos a la verdadera naturaleza de un artista, regresamos a su alma. Y ustedes tuvieron el acierto, yo diría, de celebrar este homenaje a Johnny Pacheco, primero en el marco de un conversatorio en el Centro León. El Centro León se convirtió en el espacio adecuado para que se desarrollase un conversatorio entre el artista y algunos especialistas, pero público en sentido general, que también estaba allí esa noche, ¿no? Pero en adición estaba el encuentro entonces, el encuentro cálido con su barrio, con la gente de su pueblo, y yo creo que era una manera absoluta, digamos, completa de él interactuar en esos distintos escenarios, ¿verdad?, con la población y con artistas como ustedes, con especialistas en la música, en danza caribeña, en fin. Yo creo que fue realmente una experiencia grata para él, ¿verdad? ¿Cómo les manifestó a ustedes este? Fíjate, hubo una experiencia muy interesante, muy rica, y es la de Pacheco en su sector, específicamente en la calle Cuba de Los Pepines, que es un barrio histórico, céntrico de la ciudad de Santiago de los Caballeros, tradicional por su carnaval, específicamente las caretas pepineras, los lechones pepineros. Y realmente Pacheco tenía una gran ilusión, pensaba siempre, como dijeron anteriormente nuestros compañeros, pensaba siempre en organizar un concierto popular en Los Pepines. Él tenía eso como una meta, un futuro. Y él me comunicó a mí personalmente, que fui de los que estuve al frente de esa actividad ahí, en ese día, de que él había realizado su sueño, gracias a Arte Vivo. Qué bien. Gracias a el festival, que le organizó el festival, pues en su barrio preferido Los Pepines. Y realmente no solamente la motivación, la participación, sino
el calor humano que había ahí, que inclusive hasta el animador que buscamos era del sector de los Pepines, que es un salsero experimentado, que es el locutor El Cafre. O sea, él se sintió muy bien porque los Pepines pues le trajo muchos momentos, muchos recuerdos. Inclusive muchas personas mayores se acercaron a él y artistas inclusive que han tocado en Estados Unidos, pues tuvieron esa noche ahí con él. Qué bien. Bueno, yo que debía estar con ustedes esa noche y con él, que tenía una responsabilidad, pero bueno, razones de fuerza mayor me lo impidieron, pues he querido con ustedes aquí que iniciáramos el programa precisamente con un recuento de esa actividad que en homenaje muy merecido a ese gran músico dominicano y del mundo, Johnny Pacheco, pues ustedes realizaron en el marco de Arte Vivo 2004. Volvemos en unos instantes con nuestros invitados de esta noche y con el tema, un recuento de Arte Vivo, su impacto, su trascendencia, su relevancia en la cultura dominicana y caribeña. Quisimos hacerle un homenaje a Johnny Pacheco, no queríamos quedarnos en la simple estatuilla, en la placa que siempre se entrega. Decidimos urbanar un conjunto de eventos que lo hicieran sentir realmente como en su casa. He aquí la receta. Sobre 3 cucharadas de café, 2 de azúcar y unas picas de mambo, guaracha y cha-cha-cha. Marinadas en cazuela de barro con habanero son, guaguancó, pasión y jazz. Para suavizar la pasta, añadir ternura a ritmo de corazón. Bueno, mientras danzaba Judith, se escuchaba la lectura de un texto. Era la voz de Fernando Cabrera, ¿verdad? Esa música que era una mezcla, como señalaba Almanzar, de distintos ritmos caribeños, ¿no? Y magistralmente plastificados por la danza de Judith. ¿Cómo se teje todo esto, Fernando? Había ese texto, pero también ustedes hicieron algo más con distintos artistas y con intelectuales dominicanos en honor a Johnny Pacheco, que terminó siendo un libro objeto, ¿verdad? Sí. Háblanos un poco de esa experiencia. Como tú sabes, Arte Vivo es una mezcla de cosas. Y cuando nos propusimos hacerle un homenaje a Johnny Pacheco, no queríamos quedarnos en la simple estatuilla, en la placa que siempre se entrega. Decidimos urbanar un conjunto de eventos que lo hicieran sentir realmente como en su casa, la casa grande que es Santiago. Entre ellos, como ya te he dicho, la universidad, el ayuntamiento lo declaró hijo distinguido, el Centro León nos abrió las puertas y ya esa puerta abierta de aquel sitio tan solemne, decidimos meterle vida. La vida se la metió Judith a través de la danza, de la vistosidad de su baile, con un texto mío que es parte de un libro objeto de arte, bellísimo libro que hicimos en apenas una semana, donde 7 autores y 7 artistas plásticos estuvieron creando espacios imaginarios sobre Pacheco. Hubo un cuento de Luis Córdoba que sirvió de antólogo, en que recuerda la infancia de Pacheco, pero Luis Córdoba apenas tiene 20 años. Fue una imaginación de qué pudo haber sido su experiencia con Pacheco, ese Pacheco legendario, esa leyenda viviente de la salsa. Asimismo, participó Marcio Veloz Magiolo con una recreación interesante también del personaje. Danilo de los Santos, también en cuanto a plástica y a letra, hizo algo parecido, Manuel Gibre, Luisa Rebeca, Máximo Vega, espero que no se me quede ninguno. Magiolo. Para no, Magiolo sí está, Camilo Venegas. Hicimos un trabajo manual, texto, grafía y lo empaquetamos, porque esa es la palabra, no otra,
ya que el papel... Era un trabajo artesanal. Artesanal, sí, totalmente. Y armamos ese libro que llamamos Johnny Pacheco en Voces Ajenas. Fue un leitmotiv interesante porque testimonio de los creadores de Santiago, del país, para el maestro. Y se lo entregamos en el marco de la celebración en el Centro León. En esa misma noche, otro homenaje distinto se estaba dando y de igual dimensión. Los músicos de Santiago, reforzados por músicos de la región e incluso de Santo Domingo, habían montado 6 temas de Pacheco con una, digamos, una super orquesta, porque estamos hablando de 20 músicos dirigidos por Rafaelito Mirabal, que posterior al conversatorio, un conversatorio interesantísimo donde la prensa, el público general pudo compartir con Pacheco, con su jocosidad, con su humor. Pasamos a ese otro escenario donde estaba esperando esta gran orquesta y aquello fue de fiesta, todo el mundo bailando y al final Johnny Pacheco otra vez subiéndose a tarima como hizo en Los Pepines y cantando al final junto a Johnny Ventura que estaba ahí y aquello se armó, Joséito Mateo, se armó un fiestón del otro mundo en función de que Johnny Pacheco es eso, es la identidad de los ritmos, como tú decías, caribeños, pero la identidad del dominicano, del santiaguero, y eso se mostró de una manera, digamos, muy emocionante, muy cálida esa noche. Para los músicos jóvenes de Santiago debió ser una experiencia muy significativa el hecho de compartir con un músico, con un artista de la estatura, de la envergadura de Johnny Pacheco. Sí, había una gran cantidad de músicos, jazzistas, soneros, salseros, que estuvieron en los 2 homenajes, tanto en Los Pepines, que fue el homenaje popular, como el homenaje más solemne, pero que es una parte vistosa y una recreación musical que se hizo entre jazz y la música popular de la salsa. O sea, una mezcla de guaguancó, de guaracha, de salsa, todos los géneros que fueron una recreación musical muy importante y muy bonita. Qué bien. Arte vivo, en sentido general, y a lo largo de sus 17 años, ha sido, tal vez, y yo diría que sin tal vez, para mí, la manifestación artística más plural, más abierta que haya conocido la historia reciente de la cultura dominicana. El montaje de este programa requiere de múltiples talentos. Vamos a hablar un poco acerca de cómo logran ustedes articular un programa que en apenas 5 o 7 días, 10 días, se desarrolla con tanta eficacia, con tanto éxito y que abarca desde la pintura, la música, la escultura, la fotografía, la literatura, el teatro, la danza, el folclore, otras manifestaciones de arte popular, y eso tanto para niños como para adultos. ¿Cómo se prepara ese sazón que se llama arte vivo y que es hoy el espíritu festivo del Caribe? Hay 3 versiones. Vamos a empezar con la de Negido, porque cada uno tiene roles distintos dentro del gran equipo de trabajo que es la comisión permanente del festival. Empezamos contigo, que tiene la visión de casa de arte interior, de cómo armamos el muñeco desde adentro. Sí, porque a todo esto hay que dar el mérito de que Arte Vivo es expresión de Casa de Arte, y me gustaría que más adelante hablásemos un poquito sobre Casa de Arte también. Yo creo que la experiencia de Arte Vivo es única y no cabe mejor expresión que decirle arte vivo, porque ahí se hace con la vida, aunque después de su realización uno queda como un poco muerto, porque una estructura tan amplia, por ejemplo la última versión, 200 y pico de actividades en 10 días. Entonces yo creo que ese equipo encabezado por el héroe del festival, que es Fernando Cabrera, que hay que decirlo, que hay que reconocerlo, otro gran héroe de ese festival por su capacidad gerencial y su equipo de trabajo que tiene Rafael Almanza también. Sí. Y el montaje es muy complejo, porque la actividad por su propia naturaleza es donde por primera vez se practica la democracia cultural y la ciudadanía de la cultura. Qué bien.
Y hay que decirlo con propiedad, porque se busca un coordinador por área y ese coordinador organiza con la participación desinteresada de cada artista. Yo creo que Arte Vivo, otra grandeza de Arte Vivo, es que es el único festival donde los artistas son artistas, porque no se le margina, se le deja expresar con su arte. Es decir, que es el acontecimiento de la mayor diversidad cultural que se asume en la cultura contemporánea en la República Dominicana. Y es un canto a la espontaneidad, es un canto a la libertad, es un canto a la creatividad. No, y el único evento donde el artista se pone en comunión con la gente. Ahí no hay diferencias. Cierto. Se separan las diferencias. De que yo soy el artista y tú eres el consumidor del arte, no. Y cómo se integra la gente. Y eso es lo interesante. Bien, vamos a hacer una muy breve pausa. Cuando retornemos, pues vamos a conocer otras facetas de esta fiesta del espíritu caribeño, que es Arte Vivo desde Santiago y para el mundo. Arte Vivo es una expresión abierta, democrática a la cultura nacional e internacional. El año antepasado, o bueno, el año pasado, más bien, es decir, en Arte Vivo 2003, se inicia la dimensión caribeña con un reconocimiento a nuestra nación hermana Haití como país invitado, ¿no? Este año correspondió a Puerto Rico. ¿Cómo han recibido estas naciones hermanas esa cálida invitación a participar en este evento cultural? Bueno, realmente, como dijo Enegildo, Arte Vivo es una expresión abierta, democrática a la cultura nacional e internacional. Y ya Arte Vivo no solamente es de la República Dominicana, sino que también es del Caribe y próximamente será del mundo. Esa es la visión que estamos dando. Y realmente la dedicatoria a Haití, a Puerto Rico, pues nos comunicó en varias facetas y en varias áreas del arte, tanto en el folclore, en la literatura, porque a través de los congresos de literatura caribeños que hemos realizado en el mismo, pues hemos contactado diferentes intelectuales, diferentes creadores, tanto de Puerto Rico, de Cuba y de otros países caribeños. Además, hemos tenido también grupos artísticos populares de folclore, tanto de Haití en las otras versiones y en esta, grupos artísticos también de Puerto Rico y artistas también de Cuba. O sea que hemos creado una comunicación abierta con los compañeros artistas de las áreas del Caribe y esto le ha dado mejor colorido, le ha dado pues un carácter de unidad a todos nosotros en el marco del festival. Por eso se ha convertido en uno de los festivales más importantes, más interesantes del Caribe, de América Latina. Por esa razón, ya nosotros tenemos otra visión de abrir más el espacio y convertirlo en un festival ya totalmente del mundo internacional. Qué bien, qué bien. De modo que supongo que seguirán teniendo como países invitados próximamente pues, a países caribeños, ¿verdad? Y luego se irá abriendo hacia el ámbito de Latinoamérica. Sí, de hecho, para el próximo año ya empezamos a hacer los contactos, puesto que tenemos la dedicatoria ya especificada. Ya sabemos que es a Cuba que vamos a tener como un país invitado
lo cual no quita que los países que ya nos han visitado dejen de hacerlo. A cada versión vienen todos los países, en este caso del Caribe, Puerto Rico, Cuba, y bueno, Puerto Rico, Haití, y también venía Cuba en las versiones anteriores. Solo que en esta ocasión vamos a concentrar los esfuerzos, los presupuestos, en traer una mayor representación de Cuba, y digamos la limitación del crecimiento del festival es básicamente económico. La expresión que tú decías, que es, digamos, la ocasión especial de la diversidad, se expresa en algo que no ha comentado Almanza, pero que me gustaría que expresara más ampliamente, de incluir actividades que no ocurren dentro de nuestra cultura de manera muy frecuente. Él fue el patrocinador del primer encuentro de servidores de misterio, una actividad bellísima que me gustaría que destacara un poco, porque estamos hablando de que hemos crecido hacia afuera, hacia Puerto Rico, hacia Cuba, hacia Haití, pero también hemos crecido mucho hacia adentro. Con ese evento tuvimos la ocasión de traer delegaciones de todas las provincias del país, y fue uno de los eventos, digamos, que le dio colorido y le dio vida en esta ocasión a Arte Vivo. ¿En qué consistió, Almanzar, esa fiesta de la religiosidad popular? Bueno, la característica de Arte Vivo, cada área es un festival, y es un gran festival, es un gran performance, y realmente dentro del mismo festival hemos creado actividades de corte nacional. Por ejemplo, el primer festival o encuentro nacional de servidores de religiosidad popular, que tuvimos delegados de 23 provincias y municipios allí en Santiago por 3 días. Pues ahí pudimos contactar una parte académica y una parte festiva, donde tuvimos una parte de conferencias con Dagoberto Tejeda, Geo Ripley, José Castillo, entre otros investigadores y folcloristas de nuestro país, que se desarrolló en el marco del Centro de la Cultura, esa parte académica, con los servidores, además los mismos servidores que servían también como marco de referencia en otras actividades. Además, tuvimos una parte importante dentro del encuentro, que fue una fiesta de recibimiento el día anterior, donde hubo una participación artística con Enero Lisa, el grupo de Salve de Mata los Indios, que una de las mujeres que ha rescatado y difundido la salve, que es un género musical del folclore dominicano. Estuvimos también a Rodán Mármol, entre otros grupos también, como son Los Palos, que es la música predominante en la religiosidad popular dominicana. O sea que dentro del Festival Arte Vivo y en el área popular y folclore que nosotros dirigimos, hemos tratado de ir creando actividades que no se han celebrado en nuestro país. Y específicamente este encuentro pensamos nuevamente celebrarlo con el segundo, pero que sea ya a nivel internacional también. Traer servidores de Haití, de Cuba y de otros países latinoamericanos para hacer un gran encuentro, una gran unión entre todos los servidores del Caribe. Tú decías, Fernando, hace un momento que Arte Vivo seguirá desarrollándose conforme pueda contar con recursos económicos para ello. ¿Cómo se maneja la obtención de recursos? ¿Hay una participación importante del Estado a través de las instancias culturales del lugar? ¿Hay una participación del sector privado? ¿Cómo manejan ustedes ese elemento tan vital, verdad, para una actividad como esta? Es vital, tanto así que es el motivo para llevarlo al nivel en que está. Nosotros empezamos con apenas motivaciones personales, aportes hace 17 años, y hoy la versión que hemos realizado hubiese sido sencillamente un sueño si no hubiéramos contado con varios patrocinadores padrinos del festival. La empresa privada es que se toma la gran carga económica, entre ellos está el Banco Popular, que es de los patrocinadores principales, y está el Grupo León Jiménez. Después, como copatrocinadores, tenemos otras empresas, Brugal y Compañía, tenemos, ayúdenme que no se me olvide ninguno, Elveta, la Asociación Suiza para el Desarrollo, el ayuntamiento, que tiene 2 aportes, el moral, porque nos respalda en todos los reconocimientos que hacemos, y también en la parte económica. Y hay, digamos, un aporte mayúsculo que lo hacen las instituciones y los artistas.
Arte Vivo, aunque hemos mencionado es una actividad que se origina y es característica de Casa de Arte, dejó de serlo ya hace unos 4 o 5 años en función de que ha arropado toda la ciudad. Y ahora si vemos uno de los afiches de Arte Vivo, vamos a contemplar 20 instituciones todas sumadas al proyecto, que van desde las instituciones no gubernamentales como Casa de Arte, como la Alianza Francesa, como el Dominico Americano, las universidades, hasta las gubernamentales, Casa de la Cultura, Gran Teatro Cibao, y digamos estamos sumando un pelotero mayor que es el Centro León. Todas estas instituciones desde sus posibilidades acogen la programación que hacemos, hacen aportes logísticos, pero el mayor aporte dentro del festival lo hacen los artistas, los cuales en su totalidad lo hacen de una manera espontánea y apenas nosotros como organizadores cubrimos los viáticos, el transporte, hotel, y por eso esa actividad, ese festival puede darse. Estamos hablando de 200 actividades en donde participa lo mejor del país, artistas profesionales de todas las manifestaciones, vocalistas, músicos, pintores, intelectuales, y a eso le hemos sumado también la parte de traer intelectuales, artistas, creadores importantes desde cada uno de los países, que no escatimamos en traer lo mejor de cada sitio. Sin embargo, podemos decir que todavía Arte Vivo es un festival hecho con el sueño, porque la inversión apenas, y podemos decirlo sin sonrojo, todavía no sobrepasa el 1,5 millones de pesos, lo cual es, digamos, un logro, hacer 200 actividades donde se movilizan una cantidad enorme de personas. Solamente en la actividad final estamos hablando de 10.000 personas en una calle, hasta todas las instituciones de todas las naturalezas, parques, escuelas, liceos. Estamos movilizando el país en Santiago, porque lo que hacemos no es una actividad de Santiago, sino una actividad del país que tiene como excusa física el Santiago. Es una actividad que se hace con el sueño, renovando quizá aquella expresión del arte por el arte, y que la gente lo hace a sabiendas de que es una renovación con el espíritu. Bueno, yo creo que ese es el presupuesto mejor manejado del que haya yo tenido noticia. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos con nuestros invitados de esta noche, Enegildo, Almanzar y Fernando. Santiago está perdiendo. Nuestros hijos no van a tener conciencia arquitectónica de lo que fue nuestra ciudad. Yo creo que es una grata coincidencia el que estemos hablando esta noche de Arte Vivo, haciendo un recuento de esta última actividad y de otras que han tenido lugar en Santiago y protagonizadas y organizadas por ustedes, porque esto recientemente ha sido instalado el nuevo gobierno de nuestro país, electo democráticamente por voluntad de la mayoría popular, y tenemos nuevas autoridades en el ámbito cultural. La Secretaría de Estado de Cultura está a cargo de nuestro directo amigo, crítico, poeta, un hombre entregado a las actividades culturales del país, José Rafael La Antigua. Y yo creo que debemos aprovechar esta noche para felicitar esa designación y a todos los amigos que van a colaborar con José Rafael en esta gran responsabilidad y desearles
los mayores éxitos, que serán éxitos no solo suyos, sino también de todos nosotros. Y a propósito de ello, yo quisiera hablar un poquito con ustedes ya en este último segmento acerca de lo que entiendo yo ha sido un proyecto cultural también importante para Santiago, así como hemos ido tocando los aspectos exitosos, gloriosos, esplendorosos de Arte Vivo. Hay un proyecto que también me parece crucial para Santiago, pero que no parece haber tenido igual suerte, que es el proyecto de la restauración del centro histórico de Santiago. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué creen ustedes que ha ocurrido allí? ¿Qué se pudiera hacer para que ese proyecto definitivamente arranque y se convierta en una realidad para la cultura dominicana? Que el Estado lo asuma con responsabilidad, porque ¿qué vale un país sin su memoria histórica, sin su memoria arquitectónica? Santiago está perdiendo. Nuestros hijos no van a tener conciencia arquitectónica de lo que fue nuestra ciudad, y eso es lamentable. Y en la administración anterior parecía una mampara, porque le ponían Secretaría de Estado de Cultura, Patrimonio Cultural. Y yo creo que debe existir la voluntad política y económica de asumir a la ciudad de Santiago, el primer Santiago de América, como un proyecto cultural verdadero, donde la cultura se asuma desde el punto de vista gerencial y que la cultura no se vea como simple espectáculo, como simple hacer una actividad o como un puente de botellas. Yo creo que la decisión sabia del presidente Leonel Fernández de asignarle ese puesto a un gerente tan eficiente, a un intelectual que aprendió a descentralizar la cultura, que esa feria marginal donde ni los escritores ni los intelectuales asistían, la convirtió en la feria internacional, superando la de Cuba, la de Puerto Rico. Así es. Yo creo que es una gran responsabilidad y él tiene la sensibilidad y tiene la gerencia. Y yo creo que por primera vez ese proyecto de la Secretaría de Estado de Cultura va a funcionar, va a dejar de ser sectaria, centralizadora. Y creo que hay un equipo de gente identificado porque realmente se va a hacer gerencia desde la Secretaría de Cultura, olvidando una gestión tan mala, pésima e indiferente como la de Tony Raful. Bueno, ¿tú qué piensas, Almanzar? Bueno, yo pienso que la arquitectura victoriana de nuestro Santiago se ha ido perdiendo. Una porque fuegos accidentales o se tumban para hacer parqueos y realmente no hay un seguimiento de patrimonio cultural. Yo pienso que esa oficina debe cumplir realmente con su función y el Estado ahora mismo debe asumir su responsabilidad. El mismo ayuntamiento nuestro debe también, en coordinación con un proyecto interesante que hay en Santiago también, que es redefinir el aspecto geográfico de la ciudad, deben también trabajar y poner atención, porque realmente nuestra arquitectura se está perdiendo en Santiago de los Caballeros. Es lamentable, pero está la esperanza de que realmente este nuevo gobierno asuma realmente esa responsabilidad. Yo decía hace un rato que Casa de Arte como institución es el crisol, digamos, ¿verdad? Es el nido germinal de no solo de Arte Vivo, sino de otros importantísimos eventos culturales para Santiago y para todo el país. Y creo que ustedes tienen un reto importante también, y esta es una oportunidad que quisiera yo aprovechar para hacer un llamado, no solo a las autoridades gubernamentales, sino también al sector privado, para que realicemos una campaña de captación de recursos para que ustedes puedan pagar lo que se les está pidiendo
por el inmueble donde está ubicada Casa de Arte, que sé que tienen un tiempo luchando por ello, han vendido cuadros, han vendido poemas, han exhibido películas, en fin, obras de teatro, pero hace falta una mayor voluntad, y yo quisiera que Conversación en la Catedral fuese una tribuna para lanzar esta campaña de captación de recursos para Casa de Arte, de modo que proyectos futuros como los que Fernando nos va a esbozar rápidamente antes de concluir el programa, pues se hagan realidad para Santiago, para la República Dominicana, para el Caribe. Sí, mira, es una paradoja que la casa de los artistas precisamente no tenga casa, no tenga un espacio propio. De hecho sí lo tiene e identificado. Nosotros como Casa de Arte nos veríamos muy mal en el edificio que yo siempre he anhelado para la cultura, que es el edificio profesional, ese que apenas hace unos 8 meses fue entregado a quienes tienen todo el dinero, a los profesionales, a los ricos. El gobierno le hizo un edificio que es el edificio más bonito de Santiago, 30 de marzo, Mirabal, es un monumento precioso de arquitectura. Si nos llevaran allá, que nosotros estaríamos muy agradecidos. Casa de Arte sería otra cosa, pero no sería Casa de Arte. La casona aquella de la Benito Función, la número 46, con su patio, con sus matas, con su limonar, que no pudo bañar. Con sus tablas viejas. Sí, con su calcoma. Sí. Esa es la casa que ha dado origen a un proyecto que ha sido modelo no solamente para Santiago, en función de que lo hacen gente que no están esperando dinero por el hacer cultural, sino que lo hacen motivado por el servicio a la comunidad, y que en esas paredes nosotros nos sentimos precisamente como en la catedral, no en Conversación en la Catedral, no estamos en la televisión, sino hablando entre amigos. En Casa de Arte se hace la cultura como es, se da espontáneamente, y esa casona es la que alberga el sueño de nosotros tener una identidad, una habitación, un domicilio propio. Lo es desde hace 20 años, pero no hemos concluido la parte de adquisición, la negociación con una familia muy generosa, porque lo que pagamos no se puede decir por televisión, no sea cosa que los factores de inflación nos afecten. De alguna manera esa familia, la familia Malagón, está haciendo una donación a la ciudad de Santiago, porque lo que pagamos es simbólico y lo que se germina de ahí es visto en arte vivo, que es uno de los frutos que tenemos, se irradia a las demás instituciones. Cuando tú le preguntabas a los muchachos por el centro urbano, creí que iban a referirse un poco a un proyecto que estas autoridades tienen que recuperar, que es el proyecto de Plaza de la Cultura. Tenemos 5 o 6 edificaciones semi-destruidas o semi-construidas, como tú quieras verlo, pero el caso es que tenemos el Club Santiago, un edificio tradicional, sí, que en estos momentos apenas está habitado por una institución infantil. Y está totalmente abandonada esa construcción, está abandonada en cierta forma también el centro de recreo, que creo que después de una apropiación que hizo el Estado volvió otra vez a su nuevo dueño y hay un canal de televisión funcionando. Está la gobernación, que de una manera un poco errática fue asignada a Cursa UAS, porque es un sitio de mucho movimiento y no es, digamos, adecuado para la educación. A la UAS hay que terminarle su edificación en la Barranquita y esa gobernación recuperar el objetivo inicial que tenía en Plaza de la Cultura de ser un museo metropolitano. Y así como eso está la indefinición de roles que tiene el Centro de la Cultura con el Palacio Consistorial y la misma Institución de Cultura y Arte ICA, que está ubicada ahora en la Escuela Filomeno de Rojas, parte del proyecto de Plaza de la Cultura. Santiago tiene un espacio dedicado a la cultura que está suspendido en el tiempo. Eso tiene que recuperarse para que Santiago no solamente no pierda la identidad patrimonial, sino también para que crezca en lo que son los espacios para ofrecerle a la gente que nos visitan y al mismo pueblo, espacio de esparcimiento y de cultura. Que así sea. Gracias Fernando, gracias Almanzar, Enegildo y a Judith por su danza. Gracias por haber compartido tantas ideas interesantes, motivadoras con nosotros esta noche. Éxitos en los próximos proyectos y a ustedes, amigos, será hasta una próxima emisión de su programa Conversación en la Catedral. Buenas noches.